Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y este honor y gusto de presentar a Patricia Ariza en la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea. Patricia es una de las fundadoras del Teatro La Candelaria. Yo en realidad no hago parte del Teatro La Candelaria. Trabajo con Patricia sí en otro de los proyectos de los cuales ella es también fundadora, que es la Corporación Colombiana de Teatro. Patricia es la fundadora del Teatro La Candelaria con el maestro Santiago García, que es un grupo, que es una institución, un grupo histórico del teatro contemporáneo en nuestra América y que ha sido uno de los impulsores más fecundos y ella, por lo tanto, también con el grupo y con el maestro Santiago de la creación colectiva. Bueno, yo quisiera pedirle a Patricia que, pues que hagamos más que yo presentarle una conversación de, de su trabajo, de su presencia. Muy brevemente, solo para cederle la palabra a ella, diría que también Patricia ha sido pionera en el movimiento, como lo ha dicho Verónica, en el movimiento de la presencia de las mujeres y del pensamiento feminista en la creación artística, no solamente en Colombia, sino en nuestra América. Es la pionera en crear el Festival de Mujeres en Escena por la Paz, que tiene más de 30 años de trabajo continuo. También es una de ella fundó el Festival de Teatro Alternativo, un festival que es heredero de los festivales del Nuevo Teatro que se hizo en Colombia durante los primeros años de la Corporación Colombiana de Teatro, entre los años 70, 80 y 90, que una organización, la Corporación Colombiana de Teatro en ese entonces, que recogía todo el movimiento del nuevo teatro en Colombia, que fue también un movimiento ejemplar para el teatro latinoamericano. Y luego, producto de las persecuciones, de la presión, de las dificultades políticas que hay en nuestro país y económicas con el gobierno, pues la corporación decayó, digamos, nos cayó encima el muro de Berlín se derrumbó y le cayó encima a mucha gente, y acá sucedió en buena medida eso con ese movimiento del nuevo teatro que sigue vivo de otra manera, pero ya no a través de la Corporación Colombiana de Teatro, que se transmutó, se transformó bajo la dirección de Patricia y de su perseverancia, de su persistencia y su claridad como artista y como visionaria en una organización de mucho menos grupos, pero que se interesa en la promoción del teatro independiente, del teatro alternativo y del teatro de las mujeres. Entonces, Patricia además es también poeta, es Premio Nacional de Poesía, es Premio de Dramaturgia, y pues es una de las, como dije al comienzo, de las fundadoras de ese grupo histórico con el maestro Santiago García, que es el grupo del Teatro La Candelaria, y de el movimiento de la creación colectiva. Pues bueno, un honor, y le cedo entonces la palabra a Patricia. Patricia, ¿podrías prender tu micrófono? No te estamos escuchando. Prende el micrófono, Patricia, no te escuchamos. Sí, ya. Disculpen, lo tenía apagado. No, agradecerles mucho esta invitación y también la presentación de Carlos, muy generosa. Pues sí, aquí estamos en Colombia haciendo una dramaturgia y organizando algunos acontecimientos, pero digamos desde este tiempo y desde este país, y en mi caso también desde mi condición de mujer. Entonces, muchas gracias por esta invitación y aquí estoy disponible si quieren hacer algunas preguntas. ¿Cómo es el formato, Carlos? ¿Cómo usted me Bueno, haría unas preguntas? bueno, sí, yo te puedo, o sea, podemos Sí, empezar por puede allí. ser interesante. Eh,
como este es un encuentro de la dramaturgia contemporánea, em, quizá el encuentro más importante a mi modo de ver y de sentir, que tuve el honor de conocer el año pasado y visitarles de manera presencial, cuando aún no estaba la pandemia. em, lo que, lo que me parece muy, o sea, hemos compartido a la gente que participa en el encuentro, a quienes se conectan para mirar el trabajo, una obra tuya que tú la elegiste, em, que es la obra Orines de Perro y Huellas de Gente, una de las últimas obras premiadas de la maestra Patricia Ariza, que es un premio de dramaturgia de la ciudad de Bogotá, que recientemente, por cierto, la estrenó con un grupo de actores de nuestro otro grupo. Ella tiene el grupo de Teatro La Candelaria, pero también Patricia anima otros agrupaciones teatrales, y de la cual una de ellas, de esas hago parte, que es el grupo Tramaluna Teatro. Entonces, recientemente con actrices y un actor de nuestro grupo Tramaluna Teatro, Patricia estrenó una versión de Huellas de Gente y Orines de Perro, de la cual han hecho una lectura en la Semana Internacional, la 18 Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea. Y pues bueno, esa sería algo importante que habláramos de esa obra, de su tema, porque es una obra que van a mirar quienes están participando, tanto como ponentes, como homenajeados, como tú en esta Semana de la Dramaturgia, pero también los estudiantes, porque aquí esto es muy interesante esta semana, porque los estudiantes, por ejemplo, de una universidad tan interesante como la Universidad de Baja California, hacen parte en particular la Facultad de Artes y la Facultad de Teatro y el posgrado que dirige Mario Cantú, un gran dramaturgo e investigador mexicano. Entonces también hay mucha gente vinculada al movimiento teatral contemporáneo en México, pero como lo dijo Verónica, en toda nuestra América. Entonces, ese sería un asunto, ¿cierto? Que habláramos de tu trabajo como dramaturga y claro, por el caso tuyo, que estás vinculada a la creación colectiva y a pensar la dramaturgia más que desde el escritorio, desde el escenario y desde la acción teatral misma, que nos hablaras de las diversas asuntos que están, de las diversas dramaturgias que están en juego en la dramaturgia. Entonces, bueno, eso sería un primer asunto, cómo concebir la dramaturgia, cómo la concibes, cómo la piensas, cómo en particular, para partir de algo concreto, cómo fue el desarrollo de ese proyecto dramatúrgico, la escritura, la composición de la obra Huellas de Perro y Orines de Gente. Huellas de Gente y Orines de Perro. Perdón. Bueno, pues muchas gracias. Sí, Carlos me había hablado mucho de esta semana y como les dije antes, me siento muy honrada. Sí, voy entonces a entrar en materia. Pues esta obra nace de una experiencia que hemos tenido de trabajar muchos años con las personas en situación de desplazamiento forzado. Colombia es uno de los países, o tal vez el que tiene más desplazamiento interno. Eh, Más o menos se calculaba hasta hace 4 años 7 millones de personas migrantes internos de Colombia, personas que son obligadas a salir y a irse a unos lugares desconocidos. Entonces hicimos mucho teatro con ellos, trabajamos mucho teatro, hicimos varias performances con la población en situación de desplazamiento. Yo hago performance también y entonces de tanto contacto con ellos me quedaron unas frases, me quedaron unas palabras, me quedaron unas ideas. Entonces a una mujer le oí una vez decir que yo le pregunté cómo era el camino y me dijo lleno de huellas de gente y orines de perro. Por ahí salió el título de esta obra. Y también muchas frases sueltas muy extrañas, porque uno les preguntaba a estas personas qué era lo que más les había dolido dejar. Y cualquier persona se imagina que van a hacer un discurso político diciendo que dejaron su tierra, que dejaron su cultura, que dejaron sus amigos. Y muchas veces la
el dolor que sienten de manera inmediata es haber dejado una cajita muy bonita que tenían, un álbum de fotografías, en fin. Entonces también eso me impactó muchísimo, digamos, sobre todo las mujeres. Tenían mucho dolor de unos objetos, no por su valor económico, sino por su valor afectivo, por su valor sentimental. Y también el absurdo de la. Por ejemplo, una vez de ellas dijo que ella estaba muy preocupada porque había dejado la luz prendida. O sea, imagínense, los echan a la fuerza, los sacan y la preocupación, es decir, es todavía tan poderosa la ligación con la casa, con el hábitat, con el territorio, que el territorio no es el territorio, sino el territorio es eso, haber dejado la luz encendida. Entonces me inspiré mucho en esas historias, pero las combiné con Samuel Beckett, con el teatro del absurdo. Entonces, pues es como si algunas personas la leyeron, se dieron cuenta que es un éxodo, no solamente por un camino desconocido, sino también un éxodo del absurdo, de no entender, porque en realidad, en el fondo de todo, es incomprensible que una familia, que unas personas tengan que salir de manera violenta de su casa. Esos son como los antecedentes de Huellas de Gente y de Orines de Perro. Y pues ahí es una combinación muy interesante porque es como combinar la realidad de lo que pasa en Colombia con el desplazamiento, con una forma teatral que también tiene que ver con el absurdo de estas situaciones. Pues eso es lo que puedo decir de Huellas de Gente y Orines de Perro. La acabamos de montar, la tenemos también de manera digital y pues ha sido muy interesante el contacto con el público. Estamos esperando poder hacer unas funciones para la población desplazada. Entonces, si hay algunas preguntas. ¿Qué otra cosa era la que me preguntaba, Carlos? Sí, ¿cómo ves, o sea, como tú eres una artista, una mujer de teatro cuyo trabajo está vinculado a la acción teatral, al trabajo de la creación colectiva, por ejemplo, ¿cierto? Al ejercicio diario, de manera sistemática. En el caso de tu grupo, todos los días estabas ensayando hace un momento, todos los días estás ensayando. Y, entonces, ¿cómo alguien que trabaja de manera cotidiana en la creación y en la creación con un equipo de actores, de actrices, con un grupo estable, permanente, cómo concibe la escritura? La escritura, ¿qué relaciones tiene la escritura con esa relación directa, diaria, cotidiana, con el trabajo de creación concreto en la escena? Pues digamos, yo practico las dos cosas. Escribo teatro, escribo para el teatro y también trabajo en la creación colectiva. Pues tengo que primero hablar un poquito de la creación colectiva, que es un proceso de creación en grupo de una obra. Nosotros en la Candelaria decimos que somos un grupo de creación sistemática, de dedicación sistemática, porque es un sistema de vida, no es una profesión, es algo mucho más allá, porque todo el tiempo estamos creando obras, todo el tiempo, todos los días, todo el año, inclusive en la pandemia encontramos formas de juntarnos y de crear. Entonces, en la creación colectiva, la dramaturgia es algo, eh, es un proceso de llegada, no es un proceso de partida, aunque también eventualmente partimos de obras escritas. Entonces, tradicionalmente se cree que la obra de teatro escrita es teatro, puede llegar a ser teatro, es un pretexto, es uno de los textos que van a constituir el espectáculo. Entonces, pues yo trabajo en los dos sentidos. Entonces, en la creación colectiva nosotros partimos de un tema que el grupo lo considere necesario de manera personal, de manera colectiva y también de manera pertinente.
Cuando encontramos ese tema, después de largas discusiones, porque la creación colectiva es contrario a lo que mucha gente se imagina, es el trámite de las divergencias. Cuando nos ponemos de acuerdo en un tema, empezamos a trabajar. Y entonces vamos haciendo una construcción de una obra de teatro juntos y juntas. Nunca hemos creído que es la única manera de hacer teatro. Es nuestra manera, ha sido nuestra escuela. eh, Tenemos una experiencia de largos años. Nos demoramos mucho tiempo haciendo una obra, pero tenemos la fortuna que las obras nuestras se demoran muchos años en el repertorio del teatro. Nuestra manera de crear parte de creer que se puede crear con el otro y con la otra. O sea, tenemos esta premisa filosófica de entrada, o sea, no es solamente una técnica o un proceso o un método, es una actitud que tenemos. Y entonces, eh, esa quizás sea una de las razones que haya hecho que nuestro grupo permanezca tanto tiempo, porque los actores no son solamente intérpretes, que lo somos, por supuesto, sino que somos también los creadores de la obra. Es una obra que se construye entre todos, pero obviamente presupone, así como hay que trabajar la preexpresividad del actor. Un actor tiene que estar preparado corporalmente, preparado intelectualmente también, entonces tiene que estar preparado en la dramaturgia. La dramaturgia antecede la creación colectiva. Hay que saber de dramaturgia para poder acometer ese proceso de creación. Entonces, nosotros utilizamos mucho, primero, un trabajo de mesa, porque no nos la sabemos todas. Cuando vamos a construir una obra, supongamos que sea una obra sobre el medio ambiente, entonces llamamos personas especialistas que nos hacen conferencias. Es un momento no artístico, investigamos como investiga cualquier investigador, cualquier académico. Después, tenemos dos pilares fundamentales de la creación colectiva. Uno es la intuición de los actores. Obviamente que es una intuición, como dice un especialista en la Candelaria, es una intuición informada. Entonces, trabajamos con base en las improvisaciones como una herramienta fundamental de la creación colectiva, pero las improvisaciones solas no, con las improvisaciones solas no se puede construir una obra. Hay otra parte de la creación colectiva que es el análisis. Trabajamos de manera constante en esa dialéctica, digamos, en la intuición de los actores que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con, con la espontaneidad también, con de alguna manera desconfiar de la racionalidad. Y la otra parte, que es parte del equipo que no ha participado en la improvisación, la analiza. Entonces, tenemos también el análisis. Para nosotros es muy importante porque una improvisación nunca se critica, se analiza para tratar de entender de qué quiere hablar el grupo que improvisó, de qué necesita hablar y, y cuál es la diferencia también entre las intenciones del grupo que improvisó y la lectura que hacen los artistas que vieron la improvisación. Entonces, nosotros llevamos muchos años eh, practicando ese proceso. Para Santiago García, el maestro nuestro, un maestro extraordinario que lamentablemente falleció este año, él más que todo hablaba del proceso, de que la creación colectiva era un proceso. Enrique Buenaventura, otro maestro, o sea, de la relación de estos dos grupos, del teatro experimental de Cali, dirigido en la época que lo dirigió Enrique Buenaventura, y del Teatro La Candelaria, dirigido por Santiago García. De un laboratorio de estos dos grupos surgió la creación colectiva como un proceso de trabajo. En el caso del TEC era una creación colectiva sobre todo alrededor de las obras ya escritas por el maestro Enrique Buenaventura, un gran dramaturgo de teatro. Pero en ese proceso entendimos todos precisamente
que el texto teatral es uno de los textos del espectáculo. Los actores con sus cuerpos, con su imaginario, construyen otros textos. Entonces, digamos, ese ha sido nuestro proceso dramatúrgico de la creación colectiva y ha sido muy interesante porque para nada negamos el papel del individuo ni el papel del autor dramático. De hecho, uno de los pioneros de la creación colectiva, Enrique Buenaventura, es un autor dramático que escribía sus obras. En el caso de la Candelaria, nosotros no partimos de las obras escritas de manera original cuando empezamos a desarrollar la creación colectiva, sino partimos de un tema desconocido por nosotros y hacíamos el proceso de creación colectiva total, o sea, de asumir el desafío de crear una obra entre todos. Al principio fue muy difícil, pues sigue siendo difícil porque ponerse de acuerdo es difícil. Somos todos muy distintos, de caracteres distintos, incluso de regiones de Colombia distintas. Sin embargo, hay como una utopía, hay una cosa superior que es tener que sacar la obra adelante como sea. Entonces, paradójicamente, en la Candelaria los individuos han devenido en dramaturgos, en directores de teatro, en escritores. Ha sido muy interesante porque como que la creación colectiva ha sido una plataforma también donde todos y todas nos hemos formado. Entonces, claro, es imposible que todas las ideas, que todos los temas, que todas las necesidades individuales las pueda asumir la Candelaria. Entonces, todos y todas hemos asumido también una especie de... Somos de la Candelaria, ensayamos todos los días en la Candelaria por las mañanas, pero también todos tenemos grupos aparte. Eh, yo trabajo mucho con otros grupos, trabajamos también con el movimiento de víctimas, por ejemplo, y, y tenemos una serie de experiencias dramatúrgicas que nos las ha dado en gran parte la creación colectiva. Pero como digo, es una dialéctica interesante porque no negamos la creación individual, establecemos como una relación. Y en la creación colectiva, por ejemplo, en la Candelaria han surgido individuos que quizás de otra manera no los hubiéramos reconocido. Gente que tiene una capacidad musical, por ejemplo, extraordinaria, o capacidad para cantar, por ejemplo, en fin. Y bueno, ahí me he formado yo, ahí devine también como escritora individual de obras, devine también trabajando con el movimiento social de mujeres como feminista y, y llegué a la decisión de tener un cuarto propio también en el teatro, o sea, de hacer mis obras y de hacer un festival de mujeres en escena por la paz. Lo ligamos a la paz porque pues, las mujeres en este conflicto armado que parece no terminar nunca, que vive Colombia, pues han sido víctimas. Yo misma soy sobreviviente de un genocidio contra un movimiento político que nació para construir la paz con la insurgencia y contra el cual se cometió un genocidio atroz a mediados de los años 80 hasta, digamos, la curva más alta de la matanza fue entre 1985 y 1992. En esos 7 años asesinaron a 6.000 miembros y compañeras también de ese movimiento. Eso también ha sido un motivo de dolor, pero también de motivación para crear todos los años con las víctimas y con los sobrevivientes y las sobrevivientes. Hacemos unas performances masivas en la Plaza de Bolívar, que es un espacio, es el espacio emblemático del poder, no solo del poder, sino del poder masculino. Y entonces hacemos allí unas performances gigantescas. Por ejemplo, eso también es una dramaturgia, hemos puesto 1.000 mesas en la Plaza de Bolívar y los sobrevivientes del genocidio, las sobrevivientes traen los objetos de, de los compañeros asesinados allí. Es como una gran instalación del dolor también.
Y hemos hecho otras, por ejemplo, eh, a propósito de huellas de gente y orines de perro, hicimos una performance que se llamó Siembra y Canto en la Plaza, en la que participó también Carlos, eh, con la población desplazada del campo, convertimos la Plaza de Bolívar en el campo colombiano. Duramos como, tuvimos la fortuna de que un hombre de Naciones Unidas nos apoyó en eso y, y llenamos la plaza de tierra y, y los campesinos trajeron sus sembrados, construyeron allí como unos hábitats, pequeños hábitats, y le explicaban a la gente cómo era su tierra antes de que los desplazaran. Esa ha sido una experiencia también muy, pero muy interesante, que de alguna manera nutre la dramaturgia, digamos, y al revés, nuestra experiencia dramatúrgica también, en mi caso, que soy activista política y activista social, o artivista más bien, eh, hay como un intercambio de saberes a través de mi cuerpo de esos dos lugares. O sea, esas performances, ese trabajo con las personas, con las personas en situación de desplazamiento, con las víctimas, eh, en fin, con la realidad de afuera del teatro. Y el trabajo central, digamos, del Teatro de la Candelaria y el que hacemos también en la Corporación Colombiana de Teatro, nos nutren artísticamente para, para desarrollar este doble activismo. Entonces, pues no sé qué más decir. Bueno, Verónica, ¿será que podemos pedirle a quienes están en el chat si quieren preguntar, si quieren participar? Sería muy bonito que se pudiera pues escuchar no sé, o sea, si eso es posible. Claro, claro que es posible. Si tienen preguntas, está abierto el chat de esta transmisión, de este Zoom, para que nos las hagan llegar. Y por lo pronto, pues yo tengo por ahí una pregunta, Patricia. Dale, Hablas, Verónica. hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte de nueva cuenta. Hablas de estos puentes en la creación colectiva. Por un lado, la individualidad, tus intereses y todo tu poder creativo, tu capacidad y la potencia de tu palabra lírica, de tu palabra poética, con, digamos, lo que vas tejiendo con tus compañeros, con tus compañeras. Y luego está esta realidad que siempre te llama y te dice cosas a la que interpelas y con la que estás en constante comunicación. Me interesa ver cómo estas posibilidades de negociación, estas estrategias, sobre todo para alguien que a mí me lo deja muy claro, tiene tanta capacidad con la palabra. Alguien que no solo dentro de la dramaturgia, sino dentro de la poesía, es capaz de la construcción de mundos interiores que toquen a otros, desde la lectura y en este caso desde la escena, desde el poder de comunicación del escenario. Entonces, como que nos hables un poquito de estas negociaciones. Pues sí, hay muchas negociaciones que por momentos son cosas a veces hasta esquizofrénicas. O sea, por ejemplo, trabajar en el activismo político nos ha enseñado la diferencia también entre la política y en la práctica, la diferencia entre la práctica política y la práctica artística, porque la práctica política en la que yo estoy también inmersa es una práctica que busca el consenso. O sea, uno siempre busca que las mayorías luchen, por ejemplo, por el medio ambiente o por una causa política. En cambio, en el arte no es que sea disenso, porque también hay un arte que hace parte de todo este tinglado, sino que es lo singular.
O sea, uno en la política busca las masas, la gente, las mayorías, el consenso, y en el arte busca es como la hondura de lo singular. O sea, ahí ya no hablo del medio ambiente, sino de la historia de una persona que es medioambientalista y que la matan o que no puede resolver las cosas. Digamos, el arte es como la lupa que se pone sobre la sociedad para escoger una situación, para escoger una acción también y para escoger a través de unos personajes, por supuesto. Entonces, es muy interesante estarse siempre saliendo de la zona de confort. O sea, en la Candelaria tenemos una zona de confort en el sentido artístico. O sea, tenemos una sede propia, tenemos un grupo de teatro que ensaya todos los días de la vida, tenemos un repertorio, no tenemos confort económico, porque cuando uno se dedica al teatro es imposible pensar al teatro de arte, por supuesto, nosotros no hacemos un teatro comercial. Entonces me refiero al confort de creer que ya llegamos a un conocimiento y ahí podríamos de verdad quedarnos. Entonces, para muchos de nosotros es muy importante estar siempre poniéndonos obstáculos nosotros mismos y a nosotras mismas. Entonces, saliendo de esa zona, experimentando en otras cosas, pero trabajando, por ejemplo, para mí las performances han sido una enseñanza. Hemos hecho más de 100 performances masivas, algunas, muchas de ellas masivas, eh, otras más individuales. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, una manera que encontramos de salir del confort y de entrar en una especie de pánico terrible fue hacer unos unipersonales. Yo estoy acostumbrada a trabajar en grupos, soy de grupos, o sea, toda mi formación ha sido en la Candelaria, desde muy jovencita estuve en esta aventura, entonces para mí hacer un unipersonal era, sigue siendo una cosa que me produce pánico, como un vacío, pero no teníamos alternativa, y sobre todo al comienzo de la pandemia entramos todos en pánico, y estuvimos encerrados. Entonces, pues nos dedicamos a trabajar los unipersonales y ya estrenamos 2 en la Candelaria, uno de una compañera, Nora González, eh, ella es un pilar del grupo La Candelaria, y otro lo hice yo. Y lo hice tratando como con el aprendizaje también de la performance, es un video performance sobre las lideresas asesinadas, que es un tema que me ha conmovido muchísimo. Entonces, pues el debate dramatúrgico ahí está en cómo poder hablar de lo que sucede, pero hablarlo poéticamente. Porque eh, yo lo puedo hablar políticamente, pero como artista me interesa, como dice Carlos, la memoria poética, hacer ese trámite, hacer ese trámite artístico me parece un desafío, no es fácil. No es fácil y también hay muchos obstáculos también de la apreciación. Hay mucha gente que piensa que no sé, que el teatro no debe meterse con esas cosas de manera tan directa o tan permanente. Yo creo que el teatro se puede meter con todo, que nada de lo humano le es ajeno al teatro y que esa es una parte fundamental del ejercicio de la libertad. Yo ejerzo la libertad en la dramaturgia y en el teatro y soy de la Candelaria, pero también soy de la calle, de alguna manera. Tenemos Por una... cierto, Gracias. Sí, hay por ahí una pregunta de Claudia Guiarte Espejo. Dice, me parece fundamental lo que dice Patricia sobre no solo ser intérpretes, sino también creadores. ¿Podrías, por favor, ahondar sobre el poder de ese eje, el eje de la creación? ¿Por qué es fundamental ser creadora? Pues en el caso de la creación colectiva, nosotros concebimos al actor y a la actriz como sujetos de la creación, o sea, son autores y actores
y actrices, o somos, porque participamos paso a paso en la creación de la obra. La creación colectiva, más que ningún otro proceso, presupone un director o una directora que no participa en las improvisaciones y que ve desde fuera el trabajo que hacen los actores. Y hay un momento de la creación colectiva, cuando la obra se está finalizando, donde asumimos nuestro papel de intérpretes, digamos, pero unos intérpretes de su propia obra. Entonces, en ese sentido, el actor y la actriz son sujetos de la escena, no son solamente, no digo que sean objetos, sino que sean solamente intérpretes, o sea, en el teatro empresarial, comercial y también en el teatro tradicional hay una jerarquía muy clara, la jerarquía del productor, por ejemplo, en el caso del teatro comercial, pues él es el que dice qué hora se monta, para cuándo se monta, y los actores vienen, les pagan una plata y chao pescado. En la dramaturgia nacional no, digamos, hemos estado ahí para toda la vida, es un sistema de vida. Entonces, de ninguna manera nos hubiéramos quedado tantos años de la vida nuestra si no fuera porque tenemos la oportunidad de ser creadores, de ser sujetos. La Candelaria es un grupo con una profunda democracia interna, pero no solo la Candelaria, hay varios grupos en Colombia también que trabajan así. Hay una democracia interna, nosotros todos ganamos igual, muy poquito, pero igual, y administramos todo, o sea, somos como los propietarios de la casa, pues al fin y al cabo propietarios de nada, porque yo sí creo que, como dice Enrique Buenaventura, que el teatro es el arte del otro, ¿no? Los verdaderos destinatarios, el verdadero destinatario es el público. Ahora estamos muy afectados, muy afectadas, porque hemos tenido que cerrar las salas. Todas las salas han estado cerradas. No sé cómo será en México, pero me imagino que también igual. Entonces apenas ahora se empiezan a abrir, pero con amenazas, con muchas dificultades, porque como han abierto aquí el comercio, pues se prevé que puede haber una nueva ola de contagios. Pero bueno, esa es la respuesta. O sea, nos consideramos sujetos de la escena, pero hay una antropóloga feminista que yo admiro mucho que se llama Riane Eisler, que dice que de todos los sistemas de organización humanos solamente sobreviven dos. El sistema autoritario, que se basa en la jerarquía vertical, y el sistema solidario, que se basa en el vínculo. O sea, nosotros nos basamos en el vínculo. En el caso de los grupos de teatro, nos basamos en el vínculo. Pero también sabemos en qué mundo vivimos y también estamos en constante relación con las jerarquías, también existen. Eso no nos puede llevar a olvidarnos en qué mundo vivimos, en qué sistema vivimos, en qué modelo de sociedad vivimos. No sé, por ahí, Boris, ¿tenías por ahí una pregunta de Ireri? Sí, Ireri Romero había pedido la palabra. Ireri, si quieres Ireri. aparecer, adelante. Hola, sí, Hola. yo tengo una Hola. pregunta sobre el dolor, un poco sobre el dolor dentro de la relación con el dolor, dentro de la creación tanto dramática como colectiva, porque finalmente siento que en las performances colectivas masivas que he visto que realiza Maestra y en textos como La Madre o así, siempre hay pues finalmente un trabajo con experiencias individuales y colectivas muy dolorosas. Entonces mi pregunta va un poco, y bueno, en Latinoamérica creo que siempre a veces partimos de cosas que nos afectan profundamente como creadores. Entonces mi pregunta va hacia cómo lo vive o lo viven en colectivo, si hay alguna contención, cómo se lleva el proceso para transformar ese dolor en el arte que se crea. Pues en el trabajo que hacemos con las víctimas, hemos aprendido de ellas y de ellos a transformar el dolor en fuerza y en resistencia. O sea, no hacemos solamente el binomio como dolor, fiesta, sino también fuerza. Por ejemplo, trabajamos con las madres de Soacha
que es como un colectivo o varios colectivos que hay. Es un municipio cercano a Bogotá donde se desenrolló el ovillo de los mal llamados falsos positivos. No sé si ustedes han oído hablar que era una práctica del ejército que no se enfrentaba con la guerrilla, digamos, que era un enfrentamiento, entre comillas, legítimo, porque es un enfrentamiento bélico, de alguna manera, sino que como tenían la presión también del Plan Colombia de los Estados Unidos de obtener resultados, entonces empezaron a presionar a los soldados para que dieran resultados y los resultados tenían que medirse en muertos. Entonces mataban a unos muchachos que estaban por ahí desempleados, les ofrecían trabajo, los llevaban a otra ciudad, los asesinaban, los vestían de militares, los vestían de guerrilleros y los presentaban como comandantes guerrilleros muertos en combate, personas peligrosísimas. Esas personas cometieron el error de ir a Soacha y llevarse muchos muchachos de allá. Las madres empezaron a comunicarse y fueron, es de allí de donde se descubrió semejante tragedia y semejante aberración tan espantosa. Entonces hemos trabajado con ellas muchos años. Carlos montó una obra muy interesante que se llama Antígonas Tribunal de Mujeres. Y cuando ellas empezaron, su expresión verbal, su físico, era puro dolor. A través del teatro hemos hecho muchas performances con ellas, muchos trabajos también. Se fueron transformando y nos fueron transformando. O sea, una de ellas, que se llama Luz Marina Bernal, hoy en día es una lideresa social y política que va mucho más allá del dolor de su hijo, porque no se trata de abandonar el dolor, sino de transformarlo en fuerza. Y es una mujer hoy en día muy alegre, muy fuerte, es una lideresa social extraordinaria, que se puede parar en cualquier escenario, no solamente a hablar de los falsos positivos, como los llaman aquí eufemísticamente, sino hablar de política e inclusive hablar de teatro. Con ellas hemos tenido la sorpresa de que ahora ellas nos están proponiendo hacer unas performances ideadas por ellas, por ejemplo. Entonces, eso ha sido fantástico. Pero sí, seguramente hay mucho dolor, pero también hemos hecho cosas de mucha fiesta. Colombia es un país muy contradictorio, yo creo que también como México. Digamos, aquí hay una, una matanza sistemática y ahora incrementada de manera espantosa durante este gobierno de líderes y de lideresas sociales en todo el territorio nacional. Y paradójicamente también es un país lleno de fiestas populares, también en la fiesta hay una resistencia, por supuesto que sí. Pero sí, el dolor está ahí también, claro que sí. No hay que tenerle miedo al dolor, ahí está. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? Hay otra Boris. pregunta ahí de Claudia que nos hizo la primera pregunta a Patricia y que quiere ahondar en el asunto de la creación colectiva. Patricia, te voy a leer la pregunta que nos hace Claudia Eguiarte a través del Facebook, donde estamos conectados también. Por otra parte, ¿sería posible que ahondara también sobre las bases de dramaturgia para poder hacer creación colectiva? Esa formación con bases de dramaturgia, ¿en qué consiste? Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues yo creo que, como dice Miguel Rubio, no se puede hablar de dramaturgia, sino de dramaturgias. Pero pues yo soy también maestra de dramaturgia y me parece muy importante que las personas que van a escribir una obra, el autor individual y también el grupo de creación colectiva, conozca de dramaturgia, incluso conozca la dramaturgia de manera tradicional, por decirlo de alguna manera, porque yo lo analogo con la pintura. Por ejemplo, una persona que quiere volverse pintora, es muy importante que conozca las dimensiones, cómo funcionan, que conozca el cuerpo humano, cómo pintar el cuerpo humano,
cómo se puede reflejar, que conozca los colores de las pinturas y que conozca la historia de la pintura, para después, si quiere, poder romper el cuerpo humano, como lo hizo Picasso, por ejemplo. Pero Picasso conocía perfectamente el cuerpo humano para poder... Lo mismo en la dramaturgia. Hoy en día hay unas dramaturgias contemporáneas interesantísimas que, digamos, no se atienen a muchas de las cosas que hemos conocido como dramaturgia. Entonces, pues eso siempre hay que antecederlo. Pero claro, la dramaturgia tiene que ver con un conflicto a resolver, y ese conflicto tiene unas fuerzas en pugna que hay que conocerlas. Por eso las fuerzas en pugna no son, y el conflicto no son atributos de la dramaturgia, son atributos de la vida social. Hay una dramaturgia de la existencia humana. La vida misma tiene su fuerza en pugna opuesta, que es la muerte. Entonces yo creo que de ahí nace el mayor de los conflictos. Entonces es muy importante entender la dramaturgia como conflicto, y entender cómo resolver, cuáles son como las posibilidades a través de la dramaturgia de resolver el conflicto, que no quiere decir resolverlo socialmente. Una obra, por ejemplo, que hable de mucho del teatro que se hacía en los años 60, a veces sucedía las revoluciones del escenario. Entonces no es resolver el problema social, sino mostrar el problema social a través de un argumento, a través de una dramaturgia de los actores, porque el texto, el espectáculo no se puede reducir a la dramaturgia. La dramaturgia es el tejido de los diferentes textos, pero también es la presencia de los actores, la presencia de estos sujetos, que es una característica del teatro, es lo que lo hace irreductible. No sé si estará respondida la pregunta, porque no se trata de hacer una clase de dramaturgia, sino más bien de hablar cómo concebimos la dramaturgia. Entonces, pues yo la planteo así, como conocer las bases fundamentales de la situación sobre la que se quiere hablar, de la acción también. En eso nos inspiramos también en Aristóteles, y el maestro Santiago García ha desarrollado eso de manera magistral, y también de los personajes, por supuesto. Sin embargo, al mismo tiempo que creemos en la necesidad de conocer de la dramaturgia, también creemos en la necesidad de romperla. Hoy en día he visto muchas... ¿Es que me está oyendo? Estoy hablando muy pasito. No, no, todo bien. De hecho, para completar un poco lo que dice Patricia, Claudia, si quieres acercarte más a esto, hay muchas conferencias de Santiago García, del maestro que fundó la Candelaria y que falleció este año. Justamente a partir de esto se ha hecho una serie de documentales maravillosos donde él habla del proceso de creación colectiva, donde la misma Patricia da conferencias sobre la creación colectiva. Están Carlos y Patricia nos quieran escribir en el chat algunos links, si los tienen, escuchando pueda tener acceso a todo este material maravilloso. Oye, creo que ahondando un poco en esto que decías, Patricia, creo que queda claro la urdimbre de estos discursos, de esta multiplicidad de discursos, justamente en la obra que compartes en la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea. En Huellas de Gente justamente está ese acontecer directo del fenómeno de los desplazados. Está, digamos, la tradición literaria a la que en este caso deseaste inscribir el fenómeno, que es la del absurdo, ¿no? En este conflicto de la identidad y los sin rostro, que es muy fuerte, es una cuestión muy poderosa en la obra,
¿no? El que hay una evolución, una progresión de borrarse, de quedarse más allá de lo que implica la identidad política o la identidad social, sino literalmente sin rostro. Entonces creo que también en tu propia dramaturgia es posible encontrar esas respuestas, ¿no? Esos caminos en la construcción del discurso colectivo a través de tus propias negociaciones en esta red de elementos que se van mezclando. ¿Hay algo más, Boris, por ahí? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o preguntarle algo a Patricia. Hay dos preguntas. Noemi Morales creo que levantó la mano y a la que vamos a dar la palabra, pero antes hay una pregunta de Aurea que nos está viendo en Facebook. Dice Aurea, estoy ansiosa, emocionada por escuchar la lectura de Huellas de Gente, Orines de Perro. ¿Cuál es la labor del teatro con respecto a su público? Por lo menos en su contexto, cuando ustedes asumen el compromiso, ¿cómo puedo, si es que puedo, identificarlo en la próxima lectura dramática? ¿El público? El público. Pues, sí, el público yo creo que es el destinatario de todo lo que hacemos, pero precisamente hay que buscar convertirlo también en sujeto. Ahora hay varias corrientes que hacen escuelas de espectadores. Nosotros en Colombia hemos acostumbrado mucho a hacer foros con el público después de las obras para no tratar al público como un ente, como una masa que viene, compra una boleta y se va y no importa quiénes son. Entonces estamos comenzando, digamos, digo, toda la vida hemos trabajado mucho esa intención, pero ahora lo estamos haciendo de manera más sistemática, haciendo encuentros con los espectadores y nos hemos encontrado sorprendidos. Los espectadores se quieren organizar, ellos solos, digamos. Eh, entonces nos interesa mucho porque, porque no podemos ser, no podemos enajenar la relación de nuestras obras con el público, ¿no? Que a veces se mide como cuantitativamente, o sea, la felicidad de tener la sala llena o algo así. Entonces, tenemos que encontrar la felicidad de encontrarnos con el público en Colombia yo creo que hemos contribuido, el movimiento teatral en general, a conformar un público crítico, un público permanente. En el caso de la Candelaria, por ejemplo, hay personas asiduas a ver una obra y la ven 20, 25 veces, o, o también, por ejemplo, la obra de esta Antígona, Tribunal de Mujeres, hay personas también que la han visto 15, 20 veces. Eso es muy interesante porque esas personas ya dejan de ser público, se vuelven como una parte de la ecuación. El teatro es de ellos, el teatro es para ellos. Es una pregunta difícil de responder porque no siempre se puede. Muchas veces vamos a una función, hacemos la función, tenemos que salir corriendo a hacer otra función, entonces no siempre se puede. Pero yo creo que, por ejemplo, en estas semanas de dramaturgia, en los festivales que hacemos, estamos tratando de encontrar como unas corrientes de espectadores que, que tengan la posibilidad incluso de una autonomía relativa frente al teatro que se hace en la ciudad. Aurea preguntaba también por el compromiso. Bueno, creo que Aurea, esa pregunta, Patricia la respondió en parte cuando dijo de dónde surge incluso el mismo nombre de Huellas de Gente y Orines de Perro, del trabajo que hacemos con la población en situación de desplazamiento. O sea, Colombia es el país que tiene más desplazados en el mundo en este momento, internos. Son 8 millones de personas errantes. Hay una multitud errante, despojada, porque están errantes porque los despojaron de su tierra. Y como Patricia lo decía ahora de manera muy interesante,
no hablan de la tierra, de la finca que les quitaron, sino de se me quedó la luz encendida. Frases que ella en el trabajo que por muchos años venimos haciendo con personas víctimas de esta guerra tan cruenta, tan dolorosa, que tiene tantas similitudes con lo que pasa hoy en México, hemos hecho y se ha recogido, ¿cierto? También para lo que preguntaba hace un momento Ireri sobre el dolor, pues eso tiene que ver profundamente con el dolor, porque en el trabajo del que hace referido Patricia de Antígonas Tribunal de Mujeres, por ejemplo, una de las actrices, trabajamos conjuntamente, personas que no somos directamente víctimas, y las que sí lo son, que lo han padecido de manera directa, como las madres de los mal llamados falsos positivos y del genocidio contra la Unión Patriótica. Y el día que hicimos un ensayo general antes del estreno, les hicieron una entrevista a un periódico nacional, un periodista, el director de la edición dominical de ese periódico, y parte de la entrevista era en video, de una de las compañeras que no son víctimas, una actriz muy joven, la más joven del grupo, cuando él le preguntó que ella por qué estaba allí y qué era lo que le había transformado a ella dijo, pues yo entendí aquí en esta obra, en este trabajo, que estoy hablando de mis hermanos. O sea, ahora sé qué significa que son crímenes contra la humanidad. Me duele que hayan matado al hijo de la señora María y al hijo de la señora Lucerito y al hijo de la señora Luz Marina y al esposo de Orsení y al padre de la otra compañera, de Fanny. Son mi familia, es mi gente, y entonces he entendido que es necesario que ese dolor que es de unas personas, pero que también es colectivo y que incluso es de la humanidad, lo transformemos en poesía. Ahí por eso estoy acá. Yo me quedé muy impresionado porque la transformó Alina, que dijo eso, todo ese proceso. Entonces es muy interesante todas estas preguntas que han hecho. Había otra más acá que vi que la han puesto de No, Vieira Duarte, y para lo que me pedía la respuesta sobre la creación colectiva, les puse una dirección donde pueden encontrar los paneles más recientes que hemos hecho sobre ese tema en la dirección de la Corporación Colombiana de Teatro.com. Allí pueden encontrar muy buenos materiales al respecto. Y aquí hay una otra pregunta en Facebook de Gil Vieira. Durante el congreso de la AMT, la doctora Viviana Díaz nos compartió diversas fotografías del trabajo de la maestra Patricia Ariza. Sin duda, una de las que más me marcó fue la de las mujeres que cargan con sus casas, desplazadas de su territorio como una especie de mujeres caracol. Sería muy interesante, Patricia, que hablaras de ese trabajo que se llama Huellas, precisamente, una creación muy grande, un performance, un invento muy interesante que hizo Patricia de esto que decía ahora, de que trabajar conjuntamente, personas que no hemos padecido directamente las consecuencias victimizantes de la guerra y personas que sí lo han hecho. Entonces, es ese trabajo conjunto donde hemos hecho una cantidad de trabajos, y Patricia ha sido pues la inspiradora de ese proceso de trabajo de personas que son víctimas directas y personas que no lo somos, que son, digamos, indirectas porque somos humanidad, y como lo que les contaba ahora que Lina me explicó. Entonces, también hay una pregunta de Maribel Carrasco, que cómo conciben la dramaturgia del actor. Entonces serían esas dos, hablar de Huellas, ¿cierto? Del trabajo de Huellas, Mi cuerpo es mi casa, y Maribel Carrasco. Hola, querida Maribel, es una maravillosa dramaturga, Maribel. Tenemos que invitarla, ya he hablado con ella de esto, al Festival de Mujeres en Escena, y para Por que supuesto, hable. Entonces, ¿cómo conciben la invitada. dramaturgia del actor? Esas dos cosas, Patricia. Bueno, pues la Huellas, esa es una experiencia interesante de contar porque fue una obra de gran formato en un teatro enorme que hay aquí en Bogotá que se llama Jorge Eliezer Gaitán. Trabajaron 90 personas
de las cuales la mitad eran víctimas del desplazamiento, las madres de Soacha, bueno, víctimas de la Unión Patriótica, pero casi todas personas en situación de desplazamiento. Y la otra mitad eran artistas, cantantes, bailarinas, actores y actrices. Entonces, el desafío de hacer ese trabajo conjunto es no jerarquizarlo de ninguna manera. O sea, no puede ser que sea como mostrar el virtuosismo de los actores, porque yo he visto muchas cosas así, o sea, que se hacen con sentimientos más bien honrados, de caridad, de mostrar, mire, yo como soy de buena y hago estas cosas. No, para nada eso es lo que nos interesa. Entonces es un encuentro entre los artistas llamados profesionales y las víctimas. Y resulta que entre las víctimas hay personas que tienen unos saberes, por ejemplo, un testimonio dicho por una víctima, eso nunca es lo mismo que ese testimonio dicho por un actor o por una actriz. Segundo, eh, hay unos saberes en ellos, ahí descubrimos, por ejemplo, una cantante que canta también en la obra que dirige Carlos, que canta bullerengue, que es un cante, es una modalidad que existe en Colombia maravillosa, que sobre todo son cantos de mujeres adultas mayores, son como lamentos, pero son de una belleza poética extraordinaria. Y en fin, hay danzas, por ejemplo, entonces con las hijas jóvenes de las víctimas las entrenamos durante un tiempo para que ellas puedan participar de las danzas. Ese fue un trabajo muy interesante que se llamaba Huellas, mi cuerpo es mi casa. Era un homenaje a las personas en situación de desplazamiento, en particular a las mujeres desplazadas. Entonces ellas les preguntamos, hubo con ellas una discusión porque siempre hacemos los trabajos conversados con ellas, o sea, nosotros les proponemos las ideas y ellas aportan también. Yo tengo la formación de la creación colectiva y eso es inevitable. Entonces ellas decían, no, pero es que tenemos que mostrar la casa. Yo decía, pero ¿cómo mostramos la casa? Mostramos una casa, construimos una casa en el escenario, ¿cómo mostramos la casa? Y dijo, es que la casa la tenemos acá, en la cabeza. Claro, ella se refería a que la casa estaba en el imaginario, pero inmediatamente a mí se me ocurrió que la casa estuviera en la cabeza. Ella dijo, es que la casa la tengo aquí, en la cabeza. Entonces hicimos las casas en la cabeza y eso fue algo muy, muy notable. Y también otra dijo que ella no tenía la casa en la cabeza, sino que tenía los árboles en la cabeza. Entonces, parte de las actrices en unas danzas que se hacen ahí, hicimos unas pequeñas casas que van en la cabeza y otras van con los árboles en la cabeza. Eso me pareció muy interesante y ese trabajo era eso, como el cuerpo es la casa. El cuerpo y la casa está en la cabeza de manera literal. Ahí estaba una casa en la cabeza también. Fue un trabajo muy hermoso y entonces eso que decía Carlos anteriormente es muy importante porque ha transformado a los artistas y a las artistas que trabajan ahí. Ahora muchos de ellos quieren hacer performance, también ahora muchas organizaciones quieren hacerlo, nos llaman, nos invitan, a veces pues no damos abasto porque es muy difícil, pero entonces además esa obra, nunca habíamos trabajado en una cosa tan grande. En la calle sí, hemos hecho performance, por ejemplo, aquí hay un parque con una plaza como el equivalente al Zócalo, que es la plaza de Simón Bolívar, que es la plaza central, ahí está el Capitolio, está cerca del Palacio Presidencial, la alcaldía de la ciudad, la catedral, y entonces ahí está una estatua de Simón Bolívar. Y entonces nosotros, Manuela Sáenz, la compañera de lucha de Simón Bolívar, ha sido una mujer muy calumniada y la historia la ha visto siempre es como la amante del libertador y no le han otorgado la dimensión como mujer que tuvo, como mujer. Ella era independentista mucho antes de conocer a Simón Bolívar. Entonces nosotros en un Día Internacional de la Mujer hicimos una estatua
en fibra de vidrio de Manuela Sáenz, un pedestal igual al pedestal de Simón Bolívar, y 8.000 mujeres la cargamos a Manuela Sáenz, la llevamos a la Plaza de Bolívar y la depositamos al lado de Simón Bolívar. Y la dejamos ahí. La performance era dejarla ahí. Y después nos quedamos mucho rato, pero no pasó nada. Entonces, como a los 2 días, la dejaron ahí 2 días, llegó la policía, echaron el pedestal en un camión y a Manuela la metieron en una radiopatrulla. Yo no sé cómo le dicen en México, una radiopatrulla, con a la policía donde llevan los detenidos. La metieron ahí, como no cabía, porque la falda era muy grande, la cogieron a golpes, le rompieron un brazo y se la llevaron presa prácticamente. Nosotros después la rescatamos, le remendamos el brazo, le pusimos la falda, y en la Corporación Colombiana de Teatro, que es donde nosotros trabajamos, que es un teatro alternativo desde donde suceden muchas cosas, entre esas estas performances, y la pusimos en el techo de la corporación. Es el alma que nos inspira, allí está Manuelita. Entonces hacemos eso, que por ejemplo, en relación a lo que hablaba la compañera del dolor, eso es un acto muy festivo, haber puesto a la Manuela en el techo. Es bellísima la imagen allí, llegar a la corporación y ver a la Manuela ahí. Y bueno, ese es un trabajo, a mí me parece que trabajar solamente con las víctimas es posible, pero ese trámite que hacemos entre artistas, hemos llevado cantantes de ópera, por ejemplo, hacer estos trabajos, y ha sido maravilloso. Hay muchas de estas performances que están en YouTube. Una de ellas se llama Siempre hay canto en la plaza, la pueden encontrar en YouTube. La otra se llama Huellas, mi cuerpo es mi casa, es esa de la que les estamos hablando. Y ahí en YouTube hay bastantes y aquí no solamente lo hacemos nosotros, hay otra gente que hace. El año antepasado hicimos una cumbre de arte y cultura por la paz, porque nos parece muy importante con estos trabajos otorgarle a la paz la dimensión cultural. Entonces, aquí hay gente que hace unas acciones artísticas, poéticas, de una dimensión, y no solamente los artistas, las comunidades. Hay una comunidad que se llama Belén, creo, aquí hubo una masacre consecutiva en un lugar que se llamó Trujillo, y mataron como a 500 personas. Y un pueblo cercano, bajaban los muertos por el río, la gente de ese pueblo recogía los muertos, porque en muchos otros lugares ponen una vara larga y empujan el muerto para que siga el cauce del río y para que ese pueblo no se meta en problemas de ningún tipo. Pues este pueblo, la gente recogía los muertos, construyó un cementerio mucho mejor que el cementerio de ellos mismos para estos muertos. Y además hicieron alianza con unos artistas plásticos y hacen cada año unas ceremonias de hacer unas balsas en homenaje a cada uno de los muertos. Ahí tienen enterrados 327 personas. Ustedes pueden encontrar un video maravilloso. A mí cuando vi ese video me conmoví hasta las lágrimas. Se llama 327 huellas del olvido. Entonces es muy interesante cómo de alguna manera estamos haciendo como una corriente de artistas que estamos intentando poetizar el dolor, poetizar también la resistencia. Y bueno, eso es. Lo otro que me dijo Carlos que hablara era de la dramaturgia del actor. Claro, yo creo que en la dramaturgia del actor, en la creación colectiva, el actor es dramaturgo. Ahí hay una dramaturgia del actor de base. Pero también aún en el teatro que conocemos, digamos, de autor, director, actor, hay una dramaturgia del actor, que es la construcción de su texto con su cuerpo.
Nosotros nos damos cuenta a veces cuando tenemos que reemplazar un actor cambia completamente el significado, aunque el otro actor haga ese papel idéntico o trate de hacerlo idéntico. Hay otro significado, es otro cuerpo, entonces es otra noción del espacio, otra voz también. Entonces, pues sí es largo hablar de la dramaturgia del actor porque es una dramaturgia que tiene que residir en el cuerpo del actor antes de que empiece la obra, que es lo que llama Bárbara la preexpresividad. Pero también en la creación colectiva consideramos que, como decía Santiago García, el actor de nuevo tipo tiene que ser también un intelectual, un pensador, que no solo interprete su obra, sino que también piense desde dónde habla su obra y a quién le habla su obra y en qué época está hablando su obra. Por ahí Noemí tenía una pregunta. Sí. Noemí. Sí, ya se me hacía que no te alcanzaba a preguntar. Bueno, mi pregunta es más respecto a tus deseos, motivos, más que tu técnica de dramaturgia, ¿no? Me la podría pasar hablando horas de tu historia, me encanta. Y bueno, contextualizando un poquito antes de mi pregunta, creo que el teatro político nos marca una necesidad de transformar la palabra. Esta necesidad de expresarlo, materializarlo y hacerlo algo colectivo, pero sobre todo público. Entonces, en este sentido, ¿qué representó para ti tu primer acercamiento con el teatro? ¿Recuerdas ese momento en donde viste materializado por primera vez todo esto en una pieza teatral? Y la segunda que va añadida a ese, ¿por qué el teatro? ¿Qué viste en el teatro para poder decir, sabes que todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo, quiero decirlo, o sea, quiero expresarme a través de esto? Porque pues desde chiquita era Gaitán, el nadaísmo, y luego ya tus propias ideas, lo que tú pensabas, lo que tú creías. Y quiero saber esto, porque cómo empezó esto con el teatro. Ya, porque si no, no me callo. Pues es una historia muy larga, pero empecé viendo dirigir a Santiago García. Yo quería ser pintora, estaba estudiando arte en la Universidad Nacional y casualmente me encontré con Santiago García y lo vi dirigir Galileo Galilei y él me pidió, o sea, había varios, él invitó a varios estudiantes para que hicieran unos papeles como extras, lo que se llama extras en esa obra. Y yo llegué y él me dijo que no, que ya todos los papeles estaban asignados, pero me vio tal vez tan triste que me pidió que tomara nota de sus ensayos. Y entonces yo tomé nota de los ensayos y estuve en todos los ensayos y como que descubrí el teatro. Yo no sabía que era, no tenía la noción. Entonces verlo a él dirigir, eso fue un privilegio grandísimo. Y él tuvo problemas con la universidad. A mí me estaba yendo muy bien en mi carrera, muy bien. Y él tuvo problemas con la universidad y después del estreno de la obra, en una fiesta, él dijo, ¿quiénes quieren irse conmigo a fundar un teatro independiente donde podamos hacer el teatro que nosotros queremos? Y yo levanté la mano y ahí estoy desde ese día. Entonces, pues no sé, cada obra que uno está haciendo es la obra. O sea, yo siempre pienso que voy a llegar a esa obra. Acabo de estrenar una obra que en algún momento se las mandaré, que se llama, el unipersonal, se llama No estoy sola. Entonces, en algún momento lo verán. Entonces, yo siempre pienso que en la próxima obra es donde voy a tener la realización total. No sé, pero todas las obras las amo, digamos, las que hemos construido en la Candelaria con Santiago, muchas las mantenemos en repertorio y otras no, pero pues no sé, siempre el próximo trabajo va a ser el mejor, porque hay una cosa que dicen los japoneses hablando del arte, dice, el que cree que lo tiene, ya lo perdió. O sea, siempre como en la vista, en lo próximo, si voy a lograr una cosa que no he logrado todavía, ahí estoy. Esa próxima obra va a ser la mejor.
creo yo. Y que siempre hay algo que decir, ¿no? De Claro. qué hablar. Entonces, Claro, siempre hay una, ahora quiero hacer otro unipersonal, entonces pues siempre hay eso, ya una obra que se hizo, es por muy interesante que haya sido, pertenece al pasado, ya está hecha. Entonces es como una semilla que te ayuda para seguir adelante. ¿Tú haces teatro? soy estudiante. Ujú, Qué sí. bien. Escogiste una profesión difícil, pero maravillosa. ¿Otra pregunta? Pues Sí, para que hay una pregunta de Ireri Romero. En tus procesos colectivos, Patricia, ¿cómo suele ser el tránsito entre la etapa de improvisaciones y la consolidación del texto o montaje? El texto final es el punto de llegada. Cuando hacemos una creación colectiva total, es el punto de llegada y no el punto de partida. Por ejemplo, una obra emblemática que hizo la Candelaria que se llama Guadalupe Años 50, que duró 15 años en repertorio. Y yo todavía la tengo remontada con otro grupo, con el grupo Tramaluna. Esa obra ha sido una locura. Esa obra la montamos y después de montarla hicimos los textos. Después de estar montada la obra y los mandamos yo hice los textos, pero no es una obra mía. Yo no puedo reclamar Guadalupe como una obra mía. Yo redacté la obra, digamos, por decirlo de alguna manera. Y claro, las acciones que se relatan en las acotaciones, pues es más fácil hacerlas cuando uno las ha construido y las ha visto. Entonces, ese texto fue un punto de llegada y ganamos el premio Casa de las Américas con el texto literario. Entonces, para decidir ya cómo es la escogencia, pues por eso nos demoramos tanto. También la palabra del director es muy importante, pero también por eso tenemos como un orden en los procesos. Digamos, si nos vamos a demorar 9 meses haciendo la obra, 9 meses el tiempo de la concepción y del parto, cada tanto hacemos un pare y hacemos una hipótesis de trabajo. Digamos, a los 3 meses de estar haciendo la obra, nos reunimos los actores, hacemos unas grandes sábanas y hacemos una hipótesis de trabajo. Esas hipótesis se basan en la bitácora. Es muy importante tener una bitácora, un diario, cada día escribir las improvisaciones que se hacen, cómo se hacen, y es papel del director sobre todo y del grupo desentrañar no tanto lo que dice la improvisación de manera literal, sino de qué quiere hablar. Santiago siempre iba más allá. Él dice, por ejemplo, que la imagen teatral no es lo que uno representa en el escenario. La imagen que hay que dilucidar es la que se le produce al espectador con las imágenes que está viendo en el escenario. Eso me parece tan interesante como el papel del director es conectar el alma que crean los actores con la obra, con el alma virtual de los espectadores que van a ver la obra. Es adelantarse al futuro. Es decir, el director se tiene que adelantar y un poco prever el significado, no lo que es, sino lo que puede ser, el significado de la obra en el imaginario de los espectadores. Te agradece, Noemí, maravillosa, dice. ¿Alguien más? No sé si hay por ahí alguna otra duda, Boris, en el Facebook. ¿Algún otro comentario? Hay un comentario que hace Luis Ángel Bautista: la experiencia de Huellas, Mi cuerpo es mi casa, me recuerda a la obra Voces del Desierto, porque en esta obra plasmamos que las personas migrantes de las comunidades indígenas se van, pero conservan su cosmovisión. Se saben una extensión del territorio, la casa o los árboles en la cabeza, es similar a la danza ritual en las calles de Nueva York,
donde se concentran grupos de migrantes totonacos que siguen haciendo comunidad. Ese es un comentario que hacen. Buenísimo. Y Celeste Buerba tiene un comentario también. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle por su trabajo y por compartirnos un poco de su experiencia. Qué gran dicha que este evento nos haya permitido conocerle y escuchar palabras tan inspiradoras. Ahí te va para ti, Patricia. Has inspirado a mucha gente, igual que el año pasado, Carlos, que el último día ya nos íbamos al avión y nos dio una clase de 1 hora y media de creación colectiva y un taller más bien, que fue absolutamente delirante. Ya estaba a punto de subirse al avión y todavía nos estaba impartiendo su clase de creación colectiva en este momento. Por eso invito tanto a la gente a escucharte hablar de la creación colectiva en la página que generosamente nos compartió Carlos, de todas estas maravillosas pláticas que están en YouTube, de esas experiencias que nos comparten, porque pues, realmente hay mucho que aprender. Gracias, Celeste, por el comentario. Y Celeste es quien está dirigiendo tu obra, quien está haciendo la lectura. En un rato, si quieres aparecer, Celeste, para que Patricia te vea. Ella es Celeste. Ay, qué bonito. Claro que sí, qué chévere, qué emoción. Pues se pueden dar un beso virtual, por lo menos. Yo me quedo Oye, con... ¿cómo andamos de tiempo, Boris? Ya estamos por terminar, nos queda 5 minutos. Yo quiero decirte que me quedo con artivista, qué maravillosa palabra, la verdad no la había escuchado y no entiendo por qué nadie me la había dicho, porque artivista es justamente la mezcla de tu compromiso político, de tu creatividad, de la poesía que desde el año pasado ya estamos disfrutando con Carlos y ahora contigo. Y creo que esto de poetizar el dolor es justamente lo que nos reúne y que nos busca hacer avanzar y sobre todo aguantar todo lo que nos cuentas de los falsos positivos, de todo lo que sucede en Colombia, que estamos escuchando, leyendo cada rato aquí en México y que también nos concierne. No sé si hay una última intervención o cosa que nos quieras decir, Patricia. No, estoy muy emocionada y además defender la relación con ustedes, de establecer una relación con la Corporación Colombiana de Teatro más permanente. Nosotros estamos haciendo siempre actividades. Ahora vamos a preparar una muestra distrital de Mujeres en Escena por la Paz y nos gustaría en los futuros eventos, ojalá cuando podamos hacer las cosas presenciales, contar con ustedes también. Y no, pues muchas gracias por lo que están haciendo, me encanta. Pues igual de tenerte aquí es un placer realmente. Laura Jaimes dice, estupenda charla, Patricia, qué maravilloso que el teatro no tenga fronteras, poder escucharte desde otro lado del continente. A Boris, Vero, Carlos, muchas gracias por su enorme compromiso, cuánta poesía reunida, es un honor. Pues Laura, muchas gracias. Hilary también te felicita, Patricia. Y yo en nombre de muchas mujeres también quiero hacerlo, no quiero dejar de pasar la oportunidad. Creo que es muy importante ver la trayectoria tan notable que tienes respecto a la diversidad de espacios que has ganado en el teatro, que también era un espacio o ha sido un espacio muy masculino. Y que ahora las nuevas generaciones, las jóvenes que ahora están formándose, vean en ti justamente el camino recorrido. Esto no es gratuito, que ellas ya empiecen a dirigir, que empiecen a escribir espacios que antes no se pensaban, ¿no? Sino solo como el de la interpretación. Es gracias a personas como tú, Patricia, que en América han sembrado y han permitido compartir su cosecha, y eso creo que sí hay que mencionarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica, por esa invitación, de verdad. Entonces vamos a seguir en contacto.
con seguridad. Lo mismo, Boris, muchas gracias. Y a Carlos también, muchas gracias. Patricia. Un abrazo, Patricia, Carlos, Boris, todos. Antes de que nos despidamos, Patricia, yo quiero, ya Verónica, tú la conocías, que nos hizo una entrevista hace un tiempo, Sí. Pero a Boris no. Te he hablado mucho de él. Boris dirige el Teatro La Capilla y es uno con Verónica y con Mario Cantú, uno de los directores. Ellos organizan y dirigen esta semana internacional de la dramaturgia, pero el Teatro La Capilla, que era lo que te he dicho y que quiero juntos aquí decírselos y con la gente que nos acompaña, creo que es nuestro teatro hermano en Ciudad de México. Hacen cosas muy parecidas a las que nosotros contigo hacemos en la Corporación Colombiana de Teatro. Entonces, pues tenemos que seguir, porque es muy bello, no estamos solos, no estamos solos. La obra de Patricia se llama así, No estoy sola. El sábado hay una presentación, les vamos a compartir el link para que la puedan ver, una video performance. Es de verdad, como ella lo dijo, el aprovechar este momento de la pandemia para buscar otros lenguajes y se ha arriesgado y el resultado es bellísimo, es una verdadera poesía, una verdadera poesía audiovisual. Muchas gracias.